Bienvenido, Dubán, bienvenidos todos a quienes siguen nuestro espacio de Spondylus. Estamos con Dubán Ramírez, actual rector de la Universidad de Manizales, y quien también fue estudiante y graduado del área de gestión de la Universidad Andina. Y ahora contamos con la presencia de Dubán Ramírez acá en Quito, eh, justamente a propósito del seminario internacional sobre la asociatividad regional en las pymes, ¿no? Entonces, justamente Dubán participó como ponente en el panel sobre desarrollo tecnológico para la promoción de la asociatividad de las pymes en la región. Entonces, Dubán, quería primero, bienvenido, muchas gracias por este espacio y justamente entrar un poco cómo desde un rectorado de una universidad como la de Manizales, qué es lo que nos puede aportar a propósito del desarrollo tecnológico para la asociatividad de las pymes. Bueno, Sofía, un saludo muy especial. Muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad que para mí es muy grato regresar a la Universidad Simón Bolívar, como Andina Simón Bolívar, como lo habíamos dicho, pues yo aquí fui alumno del doctorado, donde me gradué hace ya algunos años. Bueno, lo primero pues es que la Universidad de Manizales es una organización que es fruto de ese proceso de asociatividad. La Universidad de Manizales ahora precisamente está cumpliendo 50 años y fue creada en el año 1972. El 24 de julio abrió sus puertas como una cooperativa. En Colombia el sector cooperativo y otros sectores que promueven la sociedad se conocen como el sector de la economía solidaria, y es creada por un grupo de personas que estaban excluidos de las posibilidades de acceder a la educación superior, y precisamente pues ellos deciden juntarse para darse su propia oportunidad de acceder a la educación superior. Y a partir de este ejercicio de juntarse un grupo de personas para resolver una necesidad común, una necesidad mutua, se va generando lo que hoy conocemos como la Universidad de Manizales, que le ha dado la oportunidad de acceder a la educación superior a más de 30.000 personas y que hoy tiene cerca de 7.000 estudiantes. Y pues bueno, esos 30.000, más de los 30.000 que les estoy hablando son los graduados más. Hoy tenemos una plataforma de educación virtual que tiene otras 7.000 personas adicionales vinculados en cursos cortos y que están ubicados en 78 países. O sea que hemos trascendido un poco de lo local, de lo regional, a lo nacional e internacional. ¿Cómo entonces se ha comprendido desde la Universidad de Manizales esto de la asociatividad, estos objetivos comunes y cómo saber con quién nos estamos asociando para que justamente esa conjunción funcione y de ahí resulte algo más grande, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nosotros inicialmente la universidad empieza a entender la asociatividad desde un poco desde lo que eran los principios y los valores del cooperativismo universal, que habían sido promulgados por los pioneros de Rochdale en Inglaterra durante el siglo XIX. Y básicamente que Rochdale era una población textilera, entonces un grupo de obreros textiles que no lograban con su trabajo y con sus salarios cubrir todas las necesidades de sus familias, deciden juntarse para apoyarse mutuamente, y tenían algunos principios que nosotros incorporamos como universidad en la fundación y que hoy seguimos viviendo. La universidad entonces promulgaba en su momento la solidaridad. Hoy seguimos promulgando ese principio, la ayuda mutua, la cooperación, la democracia. Y la universidad, tras de estos 50 años, entonces ha seguido promulgando y defendiendo estos principios, y los hemos venido aplicando y hoy los seguimos aplicando. Por eso la universidad hoy le da oportunidad de acceso a la educación superior a agentes fundamentalmente de estratos 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo saber con quién juntarnos? Ahí digamos que hay unos elementos importantes. Yo creo que inicialmente pues se juntan alrededor de 200 personas, y hay un elemento fundamental, y es que tienen unos objetivos comunes. Entonces hay un elemento importante allí, y es que nos debemos juntar con aquellas personas que tengan objetivos comunes a nosotros, con aquellas personas en las que podamos confiar, que ese es otro elemento importante en una sociedad como la actual, en la que la confianza
es un elemento indispensable para poder que avance la integración, la asociatividad. Yo diría que cada uno de nosotros debería preocuparse por ser una persona confiable. La confianza no es fácil de lograr, pero en la medida en que cada uno sea una persona confiable, podremos tener entornos confiables. Entonces, básicamente sería eso, como personas confiables y personas que tengan objetivos comunes a los nuestros. Justamente en la conferencia usted anotaba que América Latina tiene más bien bajos niveles de confianza. ¿Cómo podemos lidiar con eso en un rato que si ese es uno de los elementos importantes a tomar en cuenta? Sí, digamos que hay un elemento fundamental en América Latina y es que somos sociedades en las cuales nosotros tenemos unos comportamientos muy orientados a no respetar las normas y uno de los elementos fundamentales para la confianza es que la gente respete las normas, que la gente, digamos, que esté dispuesta a acatar lo que hemos acordado como sociedad y también que que exista una institucionalidad fuerte que sea capaz de hacer cumplir esas normas. Nosotros, digamos que en América Latina somos un poco indisciplinados, empezando, por ejemplo, por el cumplimiento de las normas, algo tan elemental como el cumplimiento de las normas de tránsito o el cumplimiento de los compromisos que cada uno de nosotros hace con el resto de la sociedad. Entonces, es habitual que nosotros, por ejemplo, solamente por pensar en una cosa bien elemental y bien simple, el parqueo de un vehículo. Entonces, normalmente en el resto del mundo donde hay una P con una línea roja significa que ahí no se puede parquear. Para Ujú. nosotros en América Latina pareciera que la P con la línea roja Autoriza. significa que que ahí es donde se debe parquear, ¿cierto? Eso, por ejemplo, parece una trivialidad, algo sin importancia, pero es parte de nuestra cultura, parte de nuestro comportamiento. Aquello de que mientras no me estén vigilando, yo no cumplo la norma, o yo cumplo la norma solamente si voy a ser castigado. Entonces yo creería que habría que trabajar en un elemento de cambio de cultura, que cada uno de nosotros como latinoamericanos se preocupe por ser una persona cumplidora de las normas y aquellas que hemos aceptado, entonces cumplirlas a cabalidad. Habría que hacer un trabajo importante en ese tema cultural. Y otro elemento también fundamental sería trabajar en la generación de una institucionalidad que haga cumplir, que haga respetar esas normas y de esa manera podremos avanzar mucho en mejorar la confiabilidad. Justamente a estos elementos se refería usted cuando hablaba de un nuevo y un viejo estilo de asociatividad. Sí, digamos que cuando yo me refería al nuevo y el viejo estilo de asociatividad, más bien me estaba refiriendo a la existencia de elementos de tipo tecnológico que facilitan la asociatividad, ¿cierto? Aunque también uno podría decir un poco en esa dirección de el viejo estilo, porque digamos que anteriormente existía la palabra, que cuando alguien empeñaba su palabra, cumplía la palabra independientemente de lo que costara el cumplimiento de la palabra. Hoy, o sea que la palabra tenía valor. Hoy día, y entonces la gente era confiable por eso. Hoy día eso se ha perdido, entonces ya la gente no cumple la palabra. Pero también decía yo que hay unos elementos de tipo tecnológico y es que hoy los avances de la tecnología, el Internet, las posibilidades de conocer lo que pasa en diversas partes del mundo, la asociatividad ha pasado de ser un componente de tipo regional y de tipo local a tener un componente de tipo global, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la asociatividad en el ámbito de lo regional, estamos fundamentalmente enfocados en la gente que está geográficamente ubicada cerca a nosotros y entonces digamos que la asociatividad un poquito se daba alrededor de esos procesos. Con el avance de la tecnología, de la información y la comunicación, pero sobre todo con el desarrollo de Internet, ya nosotros Internet no lo habitamos como habitábamos los espacios físicos en los cuales desarrollábamos procesos asociativos. En el Internet no habitamos el Internet, sino que navegamos en Internet. Y navegar es una idea de movimiento, una idea de cambio constante. Entonces, ese navegar por el mundo también y los cambios constantes nos permiten entonces ubicarnos en diferentes escenarios geográficos
y podemos tener procesos de asociatividad con personas que estén ubicadas en cualquier lugar del mundo. Obviamente, esto acelera los procesos de asociatividad, pero también los complejiza, ¿cierto? También le agrega nuevos ingredientes, pues que nos llevan a tener también que analizar otras formas de confiabilidad. Entonces, por ejemplo, uno navega en Internet y encuentra muchas cosas en Internet y generalmente los jóvenes confían mucho en lo que encuentran en Internet, pero los más viejos confiamos menos, ¿cierto? Confiamos menos y en Internet ocurren muchas cosas que también nos hacen que desconfiemos. Entonces, digamos que eso complejiza todo el tema de las relaciones sociales y de la asociatividad a través de este nuevo mundo, de esta nueva forma de asociatividad. Hoy en la vieja asociatividad tal vez era mucho más fácil. Pero digamos que tenemos este entorno digital, el entorno presencial, físico. Cuando tenemos una asociatividad empresarial, hay momentos en que podremos, o sea, o necesitaremos encontrarnos igual físicamente y virtualmente, o se puede manejar exclusivamente de forma virtual. No sé, estoy pensando también en que ahora, a partir de la pandemia, todo nos llevó a lanzarnos de lleno a explorar todo el mundo digital, ¿no? De una manera mucho más profunda que antes como una herramienta auxiliar. Ahora ya es más una de las fortalezas, ¿no? Sí, digamos que se podría hacer negocios de una manera exclusivamente digital. O sea, simplemente nos vemos a través de la red, ahí conversamos o muchas veces ni siquiera nos tenemos que ver. Simplemente establecemos modelos de negocios a través de los cuales se pueden hacer transacciones y uno hace transacciones sin encontrar a ninguna persona de por medio. Yo le voy a colocar un ejemplo muy práctico de algo que nosotros estamos haciendo en la universidad. Nosotros anteriormente usábamos, bueno, hoy también hacemos procesos de financiación de matrículas a nuestros estudiantes. Ujú. Y nosotros como tenemos un componente importante de educación virtual, tenemos alumnos que están en diferentes partes del mundo, pero digamos inicialmente en diferentes partes de Colombia, pero también hay gente que está en diferentes partes del mundo. Entonces alguien iba a solicitar financiación de su matrícula por ejemplo, habitaba en un espacio físico diferente a la sede de la Universidad de Manizales, en cualquier otro lugar de Colombia. Y la persona tenía que, para hacer la solicitud de un crédito, entonces tenía que imprimir unos pagarés, firmarlos, autenticarlos en notaría y enviar una serie de documentos físicos a la universidad a través de correo tradicional. Y eso se demoraba varios días y nosotros también nos Claro. demoramos varios días en responder. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que permite, por ejemplo, los pagarés desmaterializados, que permite que la gente pueda firmar sin necesidad de ir a una notaría y enviar el documento firmado y nosotros le aprobamos el crédito en 10 o 15 minutos, porque estamos conectados con diferentes organismos a través de los cuales podemos confrontar que la identidad que nos están dando sea la real. Entonces, y los pagarés son desmaterializados y van al Depósito Nacional de Valores. Bueno, una cantidad de herramientas que se han venido desarrollando que facilitan todos esos procesos. Y ese es solo un ejemplo de cómo podemos hacer transacciones. Pero uno, por ejemplo, podría hacer transacciones con una persona que está en la China y no necesita verse con ninguna persona. Y muchas de las compras que se hacen en Internet no hay intervención bueno, la intervención de seres humanos es muy bajita. O, por ejemplo, cuando uno puede rentar una casa o un apartamento en cualquier país del mundo y uno llega al sitio donde renta el apartamento, y puede ingresar con todo, con claves, sin necesidad de que intervenga ningún ser humano. Entonces, digamos que todo esto facilita los procesos de asociatividad para hacer negocios y para hacer todo tipo de transacciones. Entonces yo creía que el mundo de las pymes tiene que entrar en ese proceso. Y yo diría, y insisto en eso, a nosotros los mayores eso nos resulta más difícil que a la gente más joven. Pero eso quiere decir que también debemos tener, no sé, un equipo de desarrolladores informáticos que puedan entender el funcionamiento, las necesidades de la empresa o no, para que justamente porque, digamos, ahorita nosotros estamos utilizando uno de los programas internacionalmente conocidos para poder hacer esta entrevista, ¿no es cierto? Pero ya algo tan particular como es el proceso para cobrar una matrícula en una universidad específicamente con un proceso, ya se necesita un desarrollo propio, ¿no? Sí, pero no necesariamente uno tiene que tener los desarrolladores, y porque digamos que aquí me hace recordar un poco, Sofía, lo que ha pasado históricamente con la planeación estratégica
en América Latina, que es la planeación estratégica. Fue un fenómeno que empezó a llegar en los años 80 y que venía del mundo desarrollado. Y entonces había que contratar expertos en planeación estratégica y entonces eso era únicamente para grandes empresas que tenían mucha capacidad de pagar. Entonces no podría decir, ¿será que el mundo de los negocios digitales hoy y la asociatividad a través de la digitalización solamente es para aquellas empresas que tengan capacidad de contratar desarrolladores? La respuesta que yo doy es que no, porque hay desarrollos que ya están disponibles en el mercado y que son desarrollos de bajo costo y que uno puede acceder a ellos y que uno puede pagar por usar esos desarrollos y paga de acuerdo con el uso que tenga. Entonces, si yo soy una pequeña empresa que hago un volumen de negocios pequeño o que busco juntarme con otros para hacer algunos negocios, pues entonces puedo, yo simplemente pago de acuerdo con el uso que haga. O ahora habría otra posibilidad, y es que, bueno, juntémonos una serie de personas que estamos en diferentes partes del mundo y que tenemos, vuelvo al origen un poco de la universidad, tenemos una misma necesidad, tenemos unos objetivos comunes, entonces juntémonos y tenemos esos desarrolladores. La ventaja es que los desarrolladores pueden estar en cualquier parte del mundo, no los tengo que tener ni contratados en el mismo sitio, o puedo contratar simplemente un desarrollador para que me haga un desarrollo específico y ya. Entonces yo creería que se facilita, pero no tengo que tener yo un equipo altamente especializado de desarrolladores para poder acceder a todas estas nuevas tecnologías y poder hacer transacciones y asociarme a través de ellos. Ahora yo meto un punto que, bueno, yo también fui estudiante de la Universidad Andina en estudios de la cultura y entonces la inquietud desde el tema cultural asoma y cuando nosotros siempre decimos que en América Latina, digamos en una expresión muy coloquial, ¿no? Decimos somos muy querendones, somos muy del contacto físico, de generar estos espacios, ¿no? ¿Cómo ir combinando? Porque finalmente una empresa latinoamericana está hecha por gente latinoamericana que tiene esta forma de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo ir combinando? Por ejemplo, decimos, a ver, yo puedo tener un desarrollo o usar estos desarrollos ya que están hechos, ¿no? Y que en algunos procesos ya no voy a necesitar personas, pero ¿cómo juntar esas dos formas, ¿no? Sí, vea, hay unos ejemplos curiosos que yo he observado. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, las empresas empezaron a utilizar este tipo de herramientas para hacer los encuentros que antes viajaba un ejecutivo por todo el país para hacer los encuentros y hacer los negocios. Entonces los negocios empezaron a ser digitales. Una vez que ya el tema de la pandemia, digamos que está controlado, no está terminado, pero por lo menos está controlado con todo el tema de las vacunas y todo ese tipo de cosas, pues entonces las empresas vuelven y dicen, no, volvamos a viajar, pero yo creo que la intensidad de los viajes empieza a ceder. Ya las empresas se han dado cuenta que no necesitan mantener un ejecutivo todo el tiempo afuera, montado en un avión, viviendo en un hotel, sino que lo pueden hacer a través de estos medios. Claro, nosotros en América Latina tenemos esa circunstancia y, por ejemplo, esta mañana, pues lo decíamos, qué bueno volvernos a encontrar, aunque el seminario tuvo que hacerse digital por los problemas digamos, de orden público que hay en este momento aquí en el Ecuador. Y entonces yo, por ejemplo, alcancé a llegar, otros los conferencistas alcanzaron a llegar y hablábamos de eso. Bueno, les hicimos venir desde sus países para hacer el foro usando la tecnología, hacerlo de manera virtual. Es un poco una ironía, pero nosotros digamos, claro, pero esto es que nos vamos a sentar a almorzar, vamos a conversar, eso tal vez no lo da el contacto desde internet. Y nosotros somos muy dados a tocarnos, a saludarnos de beso, al abrazo, todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, con el europeo no pasa eso. Para ellos no es tan difícil eso. Para nosotros sí es un poco difícil, pero yo creería que de todas maneras el contacto, hay gente que dice el contacto presencial no lo reemplaza nada. Por ejemplo, nosotros en la universidad también somos muy fuertes en educación virtual. Nosotros tenemos en este momento más de cerca de 2.000 estudiantes que son totalmente virtuales. Eso lo teníamos desde antes de la pandemia. 5 programas de pregrado, 4 especializaciones y 4 maestrías totalmente virtuales, y próximamente tendremos un doctorado totalmente virtual. Entonces, y hay gente que vive en eso, y nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma para tomar cursos libres en el cual hay cerca de 7.000 personas en 78 países, y la gente accede al conocimiento, accede a la educación, y esto es un mecanismo. Entonces yo creería que lo presencial, el estar cerca, no lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Pero igual seguimos usando este tipo de tecnologías. Lo mismo ocurre con los libros. Entonces,
Por ejemplo, yo soy uno que a pesar de que no pertenezco a esa fase de la gente que nació en medio del mundo digital, yo prefiero un libro digital que un libro de papel. Entonces, no, es que yo prefiero tocar el papel, pero son cosas que van trascendiendo y van cambiando. Sí, y de hecho esa ironía, esta entrevista también se transformó en digital cuando teníamos planificado hacerlo en nuestras instalaciones de la universidad. Estábamos pensando incluso en uno de el salón más importante de la biblioteca, que es preciosísimo. Y más bien un gusto, Duván, y nada, que esta corta estancia también haya sido bueno para usted y qué bueno por el Seminario Internacional de Promoción de la Asociatividad Regional de las Pymes haber contado con su presencia. Bueno, Sofía, muchas gracias por este espacio. Un saludo muy especial a todos los que vean esta entrevista y que esperamos que les deje algo importante y algo interesante para la vida de cada uno. Muchas gracias, Juan.